Hacemos contacto con el ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Isman. Ex embajador, gracias por atendernos, doctor Jorge Mario. Y pues su primera reacción y sus primeras impresiones, no solamente del fallecimiento de un papa que revolucionó a la Iglesia Católica, a quien usted conoció, con quien usted tuvo que tratar, sino también lo que viene para la Iglesia Católica, porque pues aquí hay mucho de fe, pero también hay mucho de política y mucho de juegos de poder. Doctor Jorge Mario, buenos días. Buenos días, Juan Roberto. Realmente es un día muy doloroso, pero a la vez es muy especial la manera como ha regresado a la casa del Padre ese gran pastor que fue el Papa Francisco, un hombre absolutamente entregado a los demás, a los más pobres, a las personas que están en la periferia de la vida, y creo que esa fue su gran característica, tratar de llevar a la iglesia a donde están los más necesitados, y será recordado probablemente por eso, porque todo alrededor del Papa giraba en una iglesia misionera, una iglesia en salida, que era la palabra que él utilizaba. Pero sobre todo en el caso que tuve el privilegio de conocerlo, era un papa sobre todo amoroso, sencillo, de un humor extraordinario, una persona muy cercana, y la verdad es que él fue una persona que quiso mucho a los colombianos. Además se sorprendía mucho con Colombia y tenía muchas anécdotas de su visita a Colombia y un amor profundo hacia la paz de Colombia. Esa es la característica que conocí de él. Jorge Mario, hace apenas unos días hablábamos en Perspectiva Mundial con usted sobre ese legado del Papa Francisco y la forma en que, de alguna manera, por aquello que usted está mencionando, Colombia fue un país privilegiado en este pontificado, un país que tuvo el permanente acompañamiento, la permanente atención y los permanentes buenos deseos del Papa Francisco, por no mencionar lo que fueron sus gestiones en la concreción del acuerdo de paz con las FARC. Hablemos un poco de eso, porque además en los momentos en los cuales usted fue embajador, vivió de cerca ese interés. ¿Qué le preocupaba al Papa una vez alcanzado el acuerdo con las FARC? ¿Qué le dolía de Colombia? ¿Cuáles eran, digamos, sus pesadumbres y sus esperanzas con respecto a nuestro país? El Papa, como argentino, se vivía deslumbrado por el amor y el cariño de los colombianos, esa forma nuestra desbordada de mostrar los abrazos, el cariño, esa manera espontánea de los colombianos de querer a las personas que no conocen de inmediato. Eso al Papa le parecía absolutamente alucinante, porque los argentinos son más fríos, más distantes, más europeos, y el colombiano desbordado en su amor y cariño. Pero por lo mismo, lo que más la sorprendía al Papa era la manera que, así como nos queríamos y mostrábamos nuestro afecto, éramos capaces de matarnos tan fácilmente. Y él no entendía el camino tan tortuoso para lograr la paz en Colombia entre los corazones de los colombianos. Eso era lo que más le dolía y más le sorprendía. Pero siempre había unos anécdotas maravillosos de él en su visita. Y él me contaba que cuando amaneció la primera mañana aquí en Bogotá, en la Nunciatura, que es la embajada del Vaticano aquí en Colombia, muy temprano por la mañana se sentó a la mesa a desayunar, y llegó una hermanita a ofrecerle el desayuno, y lo primero que le ofreció al Papa, le dijo: su santidad, ¿usted quiere un tinto? Y para el Papa, pues, que le ofrecieran un tinto a las 5 de la mañana era sorprendente, porque para los argentinos el tinto es un vino. Y entonces le contestó a la hermana: pues no cree usted, hermana, que es demasiado temprano para eso, pero si usted así lo considera. Y él contaba esa anécdota siempre que se reunía con algún colombiano, y ese era algo que constantemente contaba. Pero también contaba muchas cosas sobre todo el dolor de los colombianos. Él en privado me contaba que él conservaba en su habitación una de las gorras de uno de los soldados que le entregó
esa pertenencia con dolor y con amor al Santo Padre cuando aterrizó en Catam, aquí en Bogotá, y lo conservaba al lado de las figuras más preciosas que conservaba en su alma. Esa era digamos, la cercanía de él con el dolor de los colombianos, la tenía ahí en su habitación. Doctor, hace unos momentos nos recordaba Néstor Pongutá un aspecto que me parece que es muy importante, y es que el Papa nos decía en su visita a Colombia: la paz sin reconciliación está condenada al fracaso. Y digamos que esa era uno de sus mensajes más insistentes para el país, y lastimosamente diría uno que un mensaje desoído, ¿no? Ese camino que hemos seguido, siempre a él le dolía que no hubiéramos podido avanzar más en ese elemento de la reconciliación, en el entendido de que el daño y el dolor de los colombianos es legítimo por el mal que se le ha hecho al pueblo colombiano por parte de los violentos. Eso no se puede tapar, y él no consideraba que eso debía ser algo que debía simplemente esfumarse de nuestra historia y de nuestro dolor como colombianos, lo que nos han hecho los violentos. Pero así como tenía que estar presente eso en nuestra historia, en nuestra forma de vivir la vida, también teníamos el compromiso de sacar adelante la nación por la vía de la reconciliación. Y pues todo lo que hizo estos años fue tratando de ver en qué podía él ayudar a la reconciliación, comenzando por el intento que hizo la Iglesia de acercar a dos expresidentes que en su momento estaban alejados y en gran disputa política y personal. Él siempre trataba de ver cuál era el camino en que podía ayudar a Colombia para la reconciliación. Sí, señor Jorge Mario, justamente en esa línea de su interés por lograr la paz, por acabar las guerras, el Papa Francisco se refería a muchos sectores, especialmente, o uno de los protagonistas eran los jóvenes. Le quiero preguntar tal vez por esa enseñanza o ese mensaje que él deja justamente a la juventud, y aún más en un país como Colombia, donde los jóvenes son tan vulnerables para las guerras. Pues me acuerdo de un momento muy doloroso que tiene que ver con los jóvenes y el Papa Francisco, que también nos acercaba mucho a él, cuando fueron asesinados vilmente esos estudiantes que estaban en la escuela de policía, 23 de ellos en Colombia, cuando explotó esa bomba y que fue una masacre horrorosa. Al Papa Francisco lo agarra esa noticia estando en Panamá en un encuentro de la juventud. Y él tuvo un gesto con Colombia demasiado hermoso. Él, en la siguiente intervención que tenía que hacer ese día, cogió su discurso, lo apartó un segundo y comenzó a relatar cada uno de los nombres de los muchachos fallecidos, diciendo el nombre Juan Fernández, presente, Margarita Jiménez, presente, tratando de encontrar en el dolor de los colombianos el sentimiento que él en ese momento estaba también sintiendo de dolor y de cercanía con Colombia por el fallecimiento doloroso de nuestros policías en ese momento. Pero así como aconteció en ese momento de dolor, también era constante el encuentro del Papa con jóvenes, inclusive con jóvenes que no necesariamente eran católicos, sino con aquellos que habían sufrido la violencia de algún sacerdote por violencia sexual, o aquellos que habían dejado la iglesia por la incredulidad sobre la fe y la religión. Y todavía hay en redes sociales
programas del Papa, dando una catequesis sobre el sentido de la vida, que es lo que unía la juventud al sentimiento del Papa, es el propósito de la vida, buscar un sentido a una vida bien llevada, correcta, una vida llena de amor, de compasión hacia los demás. Y ese era el hilo conductor entre los jóvenes y el mensaje del Papa. Y siempre, siempre donde él llegaba, había un encuentro especial con los jóvenes. Sentido de humanidad, señor Jorge Mario, del Papa Francisco alrededor de sus 12 años de pontificado, ex embajador. ¿Qué decir también de esos dos temas que se convirtieron en todo este tiempo para el Papa Francisco en dos formas relevantes de enviar un mensaje contundente al mundo? La migración, hijo de inmigrantes italianos, por cierto, y también el papel de las mujeres, no solamente en la Iglesia Católica, sino los derechos de las mujeres en el mundo. ¿Qué elevó Francisco frente a esos derechos de los migrantes y de las mujeres? Pues su preocupación fue profunda y su discusión con los grandes líderes de las potencias mundiales fue dura y vocal y abierta, tratando de llevar a los grandes potencias del mundo a aceptar la migración como parte de un proceso de unas personas que se tenían que migrar, que eso no era una voluntad propia, que la migración no era algo como chévere, se nos ocurrió ir a migrar hoy desde el África hacia Italia o hacia Europa, sino que era un proceso doloroso de desgarre y de violencia que ocurría, de violencia física o violencia económica que ocurrían en esos lugares. Él vinculaba la migración con el dolor del mundo y con el proceso que había ocurrido durante muchas décadas y siglos en la forma natural en que el hombre buscaba un mejor destino para él o para sus hijos. Entonces, esa discusión fue una discusión política muy grande. Y en el caso colombiano, el Papa, en un mensaje Urbi et Orbi, algún domingo que recuerdo yo, hizo el reconocimiento a Colombia de ser un ejemplo mundial en ese proceso de la aceptación de los migrantes, cuando Colombia recibió 2 millones de migrantes venezolanos y los vinculó al proceso legal de aceptación de su residencia aquí en Colombia, siendo un proceso disruptivo para Colombia, pero también un ejemplo para el mundo. Y él la puso en evidencia ante el mundo, reconociendo a Colombia como un país que, a pesar de que no era un país rico, estaba dando ejemplo al mundo. Eso fue un momento maravilloso. Sí, doctor Isman, le voy a proponer una cosa, 6 de la mañana, 18 minutos, que nos espere un segundo, porque lo que usted nos está contando es muy valioso para entender no solamente la dimensión pastoral, sino también la dimensión política de lo que fue Francisco, su legado en Colombia. Ya le voy a hablar y quiero que nos espere unos instantes para su comentario, porque pues eso logran líderes del talante y del calado de Francisco, el recién fallecido Papa Francisco, porque logra poner de acuerdo a los más acérrimos enemigos. Ya hay mensajes del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que se ponen de acuerdo en exaltar la labor del Papa Francisco. Regálenos unos instantes, porque pues ya tenemos de nuevo contacto con Roma y también en las iglesias colombianas. Hay noticia de última hora, porque se acaba de confirmar, Margarita, otro de los ritos importantes que empiezan previo a los funerales del Papa Francisco. Margarita. Juan Roberto, el Vaticano ha confirmado que el cardenal Joseph Farrell, el cardenal camarlengo de origen irlandés, dirigirá esta noche, hora del Vaticano, el rito solemne de la constatación de la muerte del pontífice en la capilla de la Domus Santa Marta, o sea, de la residencia de Santa Marta. Como sabemos, el cardenal camarlengo... Sí. Sí, ese cardenal camarlengo va a ser el que va a dirigir estas primeras ceremonias, Margarita y televidentes, y eso hace parte de lo que usted mencionaba hace instantes, los cambios en la Iglesia Católica y los cambios en esos ritos que el propio Francisco dispuso. Él dijo: yo no quiero un funeral de Estado, yo quiero un funeral
como el de cualquier cristiano, pero ya empiezan esos ritos. 6 de la mañana, 19 minutos, voy a la Catedral Primada de Colombia con Tatiana Gordillo para que nos cuente qué tiene prevista la Iglesia Católica Colombiana. También tenemos reportes de nuestros compañeros en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Ibagué, en Villavicencio. Ya vamos a ir con todos. Aquí en las iglesias de Bogotá, en la iglesia del 20 de julio, hay romería ya de fieles que llegan a orar por el alma del Papa Francisco. Tatiana, rápidamente aquí en Colombia y allí en la Catedral Primada, en Bogotá, ¿qué hay previsto para rendir tributo al fallecido Papa Francisco? Buenos días. Juan Roberto y televidentes, muy buenos días. Pues desde las 12 del mediodía se hará una misa muy especial acá en este que es el corazón histórico y espiritual de Colombia, la Basílica Metropolitana de Bogotá, Catedral Primada de Colombia. A las 12 se espera la llegada de los feligreses y esa misa por el Papa Francisco la va a presidir el nuncio apostólico de Colombia, Monseñor Paolo Rudelli. Pero hay algo más, la Iglesia colombiana ha preparado otras 2 misas aquí en este majestuoso lugar para el día de mañana, 22 de abril y miércoles 23 de abril. El miércoles 23 de abril la misa también será a las 12 del mediodía y será presidida por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda. Además tendrá presencia de todas las autoridades gubernamentales y también de los cuerpos diplomáticos aquí en Colombia. ¿Por qué se hace también especialmente en este lugar con quien les voy a dejar esta imagen? Porque es bellísima la Catedral Primada de Colombia, porque recordemos que este fue uno de los lugares más importantes durante la visita del Papa Francisco el 7 de septiembre de 2017. Aquí oró en silencio rodeado de obispos colombianos y dejó también este mensaje claro. Colombia necesita sanar desde el perdón, la memoria y la reconciliación, y con ese mensaje se espera la llegada entonces de estos feligreses el día de hoy a las 12 del mediodía, mañana a las 12 del mediodía y el día miércoles también 12 del mediodía para orar por el alma del Papa Francisco. Tatiana, muchas gracias. Es lo que tiene previsto la Iglesia Católica en Colombia, allí en la Catedral Primada. Ya vamos a ir también a Medellín. Nos dicen que también en otras iglesias de prácticamente todas las ciudades del país se rinde tributo a esta hora cuando comienza el día y comienza la semana al fallecido Papa Francisco. 6:22 minutos. Hablábamos hace instantes del comienzo de las ceremonias. Vamos a Roma con nuestra corresponsal Marianelis Tremamuno. Marianelis, estamos hablando de lo que ya se acaba de anunciar por parte del Vaticano. La exposición del féretro va a ser colocado a la 1 de la tarde, hora de Colombia, en el féretro el Papa Francisco. Detállenos un poco sobre esto que viene ya previo a las exequias y al funeral de Jorge Mario Bergoglio, Marianelis. Sí, efectivamente, según un comunicado oficial de la Santa Sede, el cardenal Joseph Farrell, el camerlengo de la Santa Iglesia Romana, va a presidir el rito de la constatación de la muerte del Papa Francisco y la colocación del cuerpo en su ataúd. Esto tradicionalmente se hacía en el apartamento pontificio. Recordemos que el Papa Francisco no ocupaba el apartamento pontificio, él vivía en la Casa Santa Marta. Así que esto se va a realizar en la capilla privada de su residencia por solicitud del Papa Francisco. Él habría cambiado los protocolos en abril del año pasado, así que tenemos ya algunos datos de lo que pudiera ocurrir, aunque el único rito confirmado a este momento es lo que sucederá a las 8 de la noche, hora de Roma, en donde también va a estar presente en este rito los familiares del Papa Francisco. Aún no tenemos información exactamente de quiénes estarían, de su familia. También estaría presente el vicerrector de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad del Vaticano y estarían allí desde las 7:45 hora de Roma para vestirse e iniciar este rito tan importante que ya vemos tiene unos cambios que habría solicitado el Papa Francisco. Sí, esos cambios, Marianelis, ¿qué van a implicar allí en el Vaticano? Cuando hablamos de lo que se ha previsto como las honras fúnebres, puntualmente, ¿qué van a cambiar frente a lo que ocurría en las exequias de los anteriores papas? Sí, inicialmente esta comprobación del fallecimiento ocurría en el apartamento pontificio, como dije anteriormente. Ahora va a ocurrir en la capilla privada de la residencia en Santa Marta. Posteriormente se acostumbraba exponer el cuerpo en la Capilla Sixtina para que el Colegio Cardenalicio
pudiera tener acceso a sus restos de manera privada. Sin embargo, esto al parecer no va a ocurrir, muy probablemente salga directamente de la capilla privada a la Basílica de San Pedro, que es donde tradicionalmente se hace ese último saludo para los fieles. Otro de los cambios que sí es seguro es que anteriormente el Papa era colocado, y lo vimos cuando falleció Benedicto XVI, era colocado en 3 urnas. En esta ocasión él solicitó que serían una sola urna de madera. Y posteriormente sabemos que él deseaba que sus restos finales pudieran llegar a la Basílica Santa María la Mayor, porque recordemos que tradicionalmente los papas eran enterrados en las grutas vaticanas. Así que bueno, seguramente se va a cumplir su última voluntad de que sus restos sean trasladados al final de todas las ceremonias previstas, que seguramente serán bastante sencillas, como ha solicitado el Papa Francisco. Sus restos pudieran ser trasladados a Santa María la Mayor. Sin embargo, repito, al momento lo único que tenemos confirmado de manera oficial es el rito de la comprobación de la muerte, que se va a llevar a cabo hoy a las 8 de la noche con la presencia del cardenal Farrell. Efectivamente, Marinelis, y entonces sabemos que se inicia un periodo también de duelo, los novendiales, 9 días de duelo, pero que esta vez por disposición del Papa Francisco y los cambios en este protocolo funerario no serán un periodo obligatorio de retraso del inicio del cónclave, es decir, que una vez estén todos los cardenales en Roma, eventualmente podría iniciarse el cónclave. Estamos presenciando un proceso con cambios que no tienen precedentes en la historia. Con respecto a la organización y a lo previsible para el cónclave, ¿se ha informado algo o no aún? No, aún no tenemos información sobre el cónclave. Yo creo que es prematuro. En este momento la atención obviamente está centrada en los ritos funerarios del Papa Francisco. Repito, la única confirmación oficial que tenemos es lo que va a suceder hoy a las 8 de la noche. Yo creo que en el transcurso del día seguramente tendremos más detalles. También sabemos que la otra noticia es que ha sido suspendida la canonización de Carlos Acutis, un evento muy esperado desde hace más de un año, que estaba prevista para el próximo domingo 27 de abril. Esto ya tenemos oficialmente confirmación de parte de la Santa Sede que ha sido suspendido, y muy probablemente el resto de las actividades que estaban programadas por el Año Santo. Recordemos que nos encontramos en la celebración del jubileo. Estas actividades van a tener algunas modificaciones debido a los funerales del Papa Francisco, que no se esperaba que el día de hoy tuviésemos esta lamentable noticia. Lamentable noticia, por supuesto. Marinelis, quería preguntarle por lo que usted está viendo en este momento, por lo que usted puede percibir. Ya han transcurrido un poco más de 6 horas desde que se conoció del fallecimiento del Papa Francisco. ¿Y qué está pasando allí con quienes coincidieron en esta fecha, quienes se encuentran allí, se están acercando al Vaticano, a los alrededores, a la plaza? Sí, como pueden ver, me encuentro en Vía de la Conciliación. Al final se encuentra la Basílica de San Pedro. Esto es un río de personas que camina constantemente hacia la Basílica. Seguramente los fieles, los turistas que ya tenían previstos venir en estas fechas del jubileo, pero también hoy es un día festivo aquí en Italia, así que también seguro tendremos mucha visita de italianos que vienen a manifestar su cercanía al Papa Francisco. Hay una presencia inusual de peregrinos, mucho mayor que en los días anteriores, eso lo puedo confirmar. ¿Alrededor de cuántas personas, Marinelis, estamos hablando que se han acercado, que han estado ahí, que han expresado este sentimiento de dolor por la partida del Papa Francisco? No tenemos una cifra en este momento oficial de cuántas personas se encuentran en el lugar. Además que esto es constante, esto es un río constante de personas que están caminando siempre en una sola dirección, ¿no? Lo pueden ver ustedes en la transmisión. Van caminando hacia la Basílica de San Pedro y esto seguramente va a ser así durante todo el día. Seguramente va a ser así. Marianelis es nuestra corresponsal permanente, Tremamuno, allí en Roma. ¿Exactamente usted dónde está? En este lugar, en el sitio exacto donde nos está reportando. Estoy en Vía de la Conciliación, al final de Vía de la Conciliación, Plaza Pía, que es una plaza que recientemente fue remodelada y la transformaron en una plaza peatonal. Por eso no ven vehículos pasar detrás de mí.
y lo que ven en fondo es la Basílica de San Pedro. Estamos a pocos metros de la Basílica. Sí, ¿ese flujo de personas es normal? Es decir, o usted está viendo más llegada de gente ya hacia la Plaza de San Pedro, más de lo habitual. Definitivamente es más de lo habitual, incluso más que el día de ayer. Tradicionalmente sabemos que esto es una zona turística, en el año jubilar es normal también que tengamos presencia de turistas, pero hoy personalmente veo muchísimo más flujo de personas que en años anteriores, y obviamente el comentario, lo que se oye hablar de las personas cuando pasan es el lamentable fallecimiento del Papa Francisco. Sí, seguramente, ¿qué dicen los expertos de allí sobre el clima en los próximos días, Marianelis, para tener como previsto, y qué tienen previsto en materia de estado del tiempo para estos días de luto y de ceremonias de honras fúnebres del Papa Francisco? Sí, en cuanto al tiempo, como pueden ver, es un día bastante soleado, muy tradicional para esta época primaveral aquí en Roma, que es una ciudad que tradicionalmente nos trata muy bien en cuanto al clima. Creo que eso no sería una preocupación en este momento. En cuanto a las actividades fúnebres, solo les puedo decir que según el protocolo, esto debería suceder entre el cuarto y el sexto día. Así que todavía no tenemos información precisa de cómo se va a realizar este funeral. Seguramente el cuerpo va a estar para el último saludo en la Basílica de San Pedro, es lo que tradicionalmente se ha hecho. Lo que esperamos, conociendo el último deseo del Papa Francisco, es que no se hagan grandes ceremonias, que de hecho incluso su vestimenta sea una vestimenta sencilla. Esto ya lo había previsto en los protocolos que él había modificado en abril del 2024. Marinelis, y por supuesto la ciudad de Roma también entra en una especie de estado de emergencia, es decir, se prepara para recibir ahora cientos de miles de fieles católicos que suelen acudir a todos los ritos funerarios para despedir a un papa. Esto implica, por supuesto, disposiciones también en términos de seguridad, en términos de tránsito, en términos de salubridad, una gran cantidad de cosas. La ciudad de Roma esto también ya lo tiene previsto desde hace tiempo, pero entran en un modo especial. ¿Cómo funciona eso? Sí, no tengo información en este momento de la cantidad de hombres que estén activos, porque repito, esto nos ha agarrado de sorpresa, pero sin duda les confirmo que toda la zona está completamente vigilada. Tenemos presencia de la Policía Municipal, de los Carabineros, tenemos también incluso presencia militar en algunos puntos cercanos a la Santa Sede. Recordemos que hasta ayer estuvo presente el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, aquí en el Vaticano, en donde tuvo varios encuentros, sea el sábado con el secretario de Estado y el domingo con el propio Papa Francisco. Así que estos operativos son normales en esta ciudad. Ya venimos de un operativo bastante complejo el día de ayer, en donde incluso se había limitado el acceso de los vehículos. En este momento no estamos en el cierre como el que vimos ayer, pero sí vemos ya un movimiento importante de personal de seguridad para custodiar toda la zona. Y no me quiero imaginar, Marianelis, lo que va a pasar con la llegada de dignatarios de todo el mundo, porque si bien lo hemos reiterado en el curso de esta cobertura especial, el Papa Francisco pidió un funeral austero, sencillo, rápido. Muy seguramente llegarán líderes de todo el mundo. Eso también va a colapsar a la capital romana, a la capital italiana, perdón. Sí, será unos días bastante difíciles para nosotros acá como periodistas, incluso a nivel de conexión, días con mucho movimiento, dificultad para trasladarnos, pero estamos muy pendientes de todos los detalles. Sin duda es un momento histórico que nos llena de tristeza, pero que a la vez nos abrirá un camino hacia un pontificado nuevo que próximamente sabremos si seguirá el camino del Papa Francisco, que probablemente sea así, porque él había hecho cambios importantes en el colegio cardenalicio. La mayor parte de sus cardenales que había nombrado ya podrían garantizar un sucesor que siga los mismos pasos de Francisco. Obviamente en un cónclave todo es posible, pero muy probable que ya antes de que termine el mes de abril tengamos noticias sobre un nuevo pontificado. Sí. Tal vez una inquietud final, Marianelis, en términos logísticos, y tiene que ver con algo que, redondeando la inquietud que le planteaba Margarita hace instantes, hay un momento en que las autoridades dicen no entra más gente a la Plaza de San Pedro, o sea, restringen ya el acceso.
A ver, yo eso solamente lo vi cuando la última fecha reciente, en donde yo vi algo parecido, fue cuando hubo la canonización de Juan Pablo II. Estamos hablando de ya 10 años de ese gran evento. Luego de ese gran evento no he visto una conglomeración de personas como en ese evento que fue muy particular. Así que eso sí ha sucedido. Vamos a ver cómo transcurren los próximos días. Sin duda, el Papa Francisco, a pesar de que sabemos que al interno de la Iglesia habían alas un poco más conservadoras que a lo mejor tenían diferencias por algunos cambios que había ejecutado en su pontificado, sin embargo, sabemos que también al externo es un papa muy querido por la gente, es un papa que constantemente manifestó su cercanía con el pueblo, por favor, así que esperamos un gran flujo de personas que van a estar presentes, no solamente de presidentes de Estado, jefes de Estados, personalidades, sino sobre todo del pueblo, de ese ciudadano común, ese ciudadano que tanto quería al Papa Francisco y que el día de ayer, a pesar de su fragilidad, de su dificultad para poder incluso hablar, lo vimos no solamente impartiendo la bendición Urbit et Orbit, sino también en medio de la gente, en ese pueblo que él tanto quería, y sin duda fue algo que él quiso vivir en sus últimos momentos. Marinelis, hablando de los antecedentes que usted menciona de la canonización del Papa Juan Pablo II, pues que era un papa además que reunía multitudes, que congregaba fieles, un papa muy popular, digamos. Quiero mencionar el antecedente inmediatamente anterior, y es la muerte de Juan Pablo II, que me gustaría reseñar una casualidad, y es que el Papa Juan Pablo II murió en un 2 de abril, sí. Abril también, de 2005. Sí. Se están cumpliendo exactamente 20 años y con solamente 19 días de diferencia, 20 años después, el Vaticano está de duelo de nuevo por un papa en ejercicio. Porque recordemos que el Papa Benedicto no hubo una transición por muerte, sino una transición por renuncia. Es decir, estamos casi con una coincidencia histórica de 20 años, asombrosa, en una primavera romana muy similar. Así es, esas señales de la providencia divina que yo creo que nosotros los mortales no podremos darle una explicación, pero confirmo lo que dices, y además en un momento bien particular, vale destacar en el año jubilar, el año santo, el año de la esperanza, como lo mencionó el Papa Francisco, así que son días que esperamos nos puedan llenar de esperanza en que este nuevo pontificado pueda contribuir a que tengamos un mundo mejor. Marianelis, gracias por este nuevo contacto. Vuelvo con usted en instantes para hablar de nuevo de más reacciones y lo que está pasando allí en Roma. Muchas gracias. 6:38 minutos. Marianelis Tremamuno, la corresponsal permanente de Noticias Caracol, en esta cobertura especial que iniciamos hacia las 3:50 de la madrugada, cuando ya en Colombia amanecía, pues se conocía la noticia de la muerte. Una noticia que ha generado, Daniela y Andrés, reacciones, como lo hemos también reseñado, de líderes de todo el mundo, y líderes incluso acérrimos, opositores, enemigos, que hoy se unen para lamentar la muerte del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Un 21 de abril de 2025 que pasa la historia con la muerte del Papa Francisco, así es. Vemos una cascada de reacciones, ya les hemos empezado a compartir algunas de ellas y vamos a seguir contándoles otras que se han dado. Recordemos, uno de los temas que ocupó la mirada, que ocupó la agenda del Papa Francisco en los últimos días estuvo muy concentrado en las guerras y también en el dolor de los más necesitados, de la gente más desfavorecida en medio de la guerra. Por eso en la televisión estatal de Rusia se leyó un comunicado emitido por el Kremlin con el mensaje de condolencias enviado por el presidente ruso Vladimir Putin. Según el presidente, el Papa Francisco fue una persona de gran autoridad mundial. El jefe de Estado ruso destacó que a lo largo de su pontificado, el Papa Francisco promovió activamente el desarrollo del diálogo entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana, así como la cooperación constructiva entre Rusia y la Santa Sede. Vladimir Putin señaló que siempre guardará un vívido recuerdo de él.
Al tiempo se conoció pronunciamiento desde Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky publicó una foto junto al pontífice y escribió: su vida estuvo dedicada a Dios, a las personas y a la iglesia. Sabía dar esperanza, aliviar el sufrimiento mediante la oración y fomentar la unidad. Rezó por la paz en Ucrania y por los ucranianos. Nos unimos al dolor de los católicos y de todos los cristianos que buscaron apoyo espiritual en el Papa Francisco. También la cuenta oficial del Estado de Israel publicó una imagen de Francisco en el Muro de los Lamentos de Jerusalén con el mensaje: descanse en paz, Papa Francisco, que su memoria sea una bendición. Ahí estamos viendo en este momento esa imagen, esa fotografía del Papa Francisco en el Muro de los Lamentos. Recordemos ese epicentro en donde llegan millones de plegarias elevadas ahí en Jerusalén por todas las personas que se acercan a ese muro, que ha sido uno de los lugares más icónicos en el mundo para elevar esas oraciones, esas peticiones de los fieles católicos. Y ahí vemos al Papa Francisco en este momento, en el Muro de los Lamentos. Fue en el año 2014 cuando realizó justamente esta visita y hoy Israel la recuerda. Entre otras cosas, rindió un homenaje a los judíos muertos, también a las víctimas del Holocausto y de otros ataques. Además, en esa visita hay que recordar que besó las manos de sobrevivientes de las masacres nazis en la culminación de su viaje de 3 días que vivió en el Medio Oriente. Veamos otras reacciones. Pasemos al último pronunciamiento en su cuenta de X del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Recordemos que durante su gobierno fue la visita del Papa Francisco a Colombia, pues dijo, abro comillas: lamento desde el fondo de mi corazón la partida del Santo Padre Francisco, un ser humano bondadoso, carismático, humilde y amigo cercano de Colombia. Hará mucha falta por el amor y la compasión que irradiaba. El mensaje de reconciliación que nos dejó en su histórica visita sigue más vigente que nunca para nuestro país y para el mundo. Descanse en paz. A las 6 de la mañana, 51 minutos, regresamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol que iniciamos pasada las 4 de la madrugada para informarle a Colombia sobre la muerte, el fallecimiento del Papa Francisco. Las dos imágenes que ven ustedes, Margarita, corresponden a una imagen que hemos presentado a ustedes durante toda la mañana en este amanecer de lunes. En la margen derecha, la imagen de la Ciudad del Vaticano, la Plaza de San Pedro, hoy más vigente que nunca. Y en el margen izquierdo de sus pantallas, la Catedral de Buenos Aires, Argentina, el país natal del Papa Francisco, del cardenal Bergoglio, un hombre, ya hablaremos de eso en extenso, muy polémico en su país. Me gustó mucho su frase hace instantes aquí fuera de cámaras: nadie es profeta en su tierra, y eso sí que se aplica para el Papa Francisco, que cazó peleas con medio mundo en su país. Cuando hablaba de corrupción, cuando hablaba de politiquería, cuando hablaba de que la clase política argentina no atendía a los pobres. Pero de eso hablaremos más adelante, porque mientras vemos esta imagen vamos a retomar el contacto con el ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, Jorge Mario Isman, que muy amablemente nos ha esperado, nos ha acompañado en este cubrimiento especial. También está con nosotros Monseñor Héctor Fabio Unao, un gran amigo de esta casa. Monseñor ha estado en cargos muy interesantes en la Iglesia Católica Colombiana, en pastoral social, y ahora es el encargado de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado colombiano. Aguántenos un instante, Monseñor, ya voy con usted, porque quería, doctor Jorge Mario, recordar algo que hablábamos hace instantes. En las reacciones políticas, solo hombres como el Papa Francisco logran poner de acuerdo a enemigos acérrimos: el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania, ambos casi que de manera simultánea, lamentando la muerte del Papa. Y esto pues habla del talante de este hombre, que políticamente ha tenido una importancia enorme en sus 12 años de pontificado, doctor Isman. Juan Roberto, claro que sí. La Iglesia Católica es un ejemplo, y particularmente el Papa Francisco, del poder suave, el soft power que llaman en Estados Unidos. Es el ejemplo en el mundo y el liderazgo en el mundo sin tener un ejército, sin tener poder económico. Es el que marca la pauta en la política internacional
hacia la paz, hacia la concordia entre los países, y muchos dirigentes del mundo acompañaban al Papa o buscaban al Papa Francisco para mediar esos conflictos o internos o a nivel internacional. Entonces, el poder suave de la Iglesia Católica no tiene ningún paralelo a nivel internacional, y el Papa Francisco utilizó ese poder para tratar de lograr la paz del mundo, sobre todo donde más dolor y más sacrificio había, como por ejemplo en aquellos lugares donde había guerras o donde había migraciones o donde había guerras entre religiones. Eso siempre acompañó su labor pastoral. Nuevamente, la visión que tengo del Papa Francisco era el buen pastor. Él quería liderar con el ejemplo y con la sencillez, la humildad y el cariño que tenía hacia el resto del mundo. Doctor Jorge Mario, hablando de esas relaciones políticas, muchas veces difíciles relaciones políticas, quiero preguntarle por el gobierno argentino, porque pues el Papa argentino no pudo lamentablemente visitar su país. Hoy muchos se preguntan por qué. Y tenemos aquí la reacción del presidente Javier Milei diciendo que a pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Así que también hubo relaciones difíciles con Javier Milei de la derecha, pero difíciles relaciones con los Kirchner de la izquierda. ¿Cómo podemos un poco hablar del Papa en su relación con su país? Margarita, claro, eso fue complejo y siempre lo será. Como lo mencionaba ahorita, nadie es profeta en su tierra, pero por sobre todo el Papa, particularmente con Argentina, tenía mucho cuidado de no ser utilizado políticamente. Antes de Milei, por parte de la familia Kirchner, que no lo utilizara el peronismo como un factor de lanzamiento de esa línea ideológica de su país. Y ahora con Milei, que él criticó mucho al Papa durante su propia campaña, tildándolo de izquierdoso. Entonces, lo que más le preocupaba al Papa era que no fuera utilizado la Iglesia y su figura para efectos políticos. Entonces, era natural que le costara muchas complejidades adicionales a su figura del Papa, el ser argentino. Entonces, le provocaba muchas complejidades ir políticamente a su tierra. Y Margarita, aquí traigo a colación una cosa que sabe muy bien Monseñor Héctor Fabio, que nos acompaña en este momento, a quien le mando un saludo y un abrazo fraternal. En la historia personal del Papa, antes de ser obispo de Buenos Aires, fue compleja, porque él dirigía el grupo de jesuitas argentinos, sí, y le tocó la violencia ejercida por la dictadura militar. Entonces, su principal preocupación en ese momento de su vida era la vida de los sacerdotes jesuitas. Ese era su deber y su responsabilidad. Entonces, en ese momento fue tildado por algunos de estar muy cerca a los gobiernos de las dictaduras militares, porque él trataba de mediar entre la dictadura para que no asesinara a los sacerdotes jesuitas que estaban en Argentina y que eran muy activos políticamente. Entonces, más adelante, por su vocación hacia los pobres y hacia los débiles y su ida permanente a las barriadas argentinas donde hacía eucaristías en campo abierto y jugaba fútbol, y su amor por el equipo San Lorenzo, que era su pasión, aunque en los últimos años había hecho una promesa de no volver a ver televisión y por lo tanto no veía partidos de fútbol, pero llevaba en su corazón el San Lorenzo. Todos esos
elementos también llevaron a tildarlo de izquierdoso por parte de grupos políticos. Entonces, esa complejidad fue la que terminó previniéndolo de ir a su propia tierra que amaba y quería muchísimo. Le cuento una anécdota, Margarita. Algún día, estando en Roma, en mi casa hicimos unas empanadas argentinas, y las empanadas argentinas tienen aceitunas y algo que no es como propio para nuestro gusto colombiano. Entonces mis niñas rechazaron las empanadas y dijeron, uy, ¿qué es esto tan horrible? Y entonces, pues a mí solo se me ocurrió empacarlas en papel aluminio y coger camino hacia la casa de Santa Marta, donde vivía el Santo Padre, una especie de hotel de peregrinos adentro del Vaticano, donde están normalmente los obispos y los sacerdotes que van a hacer sus tareas a los distintos ministerios que se llaman dicasterios en la curia romana, para dejarles las empanadas al Santo Padre. Y claro, después de pasar todos los controles y la seguridad y eso, pues terminé dejándolas ahí con la esperanza de que se las dieran calienticas, porque esas empanadas son muy feas. Y bueno, ahí se las dejé en la recepción y nunca pensé que se las fueran a dar, y más o menos llegué a pensar que si acaso alguno de sus secretarios privados o de los escoltas pues iban a comer las empanadas. Días después, y este es algo muy importante, fue liberada la monja colombiana Gloria Narváez, que llevaba 7 años secuestrada en el Sahel, cerca de Malí, en África. Colombia había hecho un enorme esfuerzo secreto de ir a tratar de liberarla a ella. Habíamos montado una burbuja de inteligencia tratando de que un grupo del Gaula colombiano, que mandamos en 3 ocasiones al Sahel, allá, a intentar ver las posibilidades de liberarla en medio de esas complejidades de la tierra y de la presencia de grupos armados contra los católicos, y pues con una complejidad política gigantesca. Pues eso fracasó, pero un día apareció, en esos días que le llevé la empanada, apareció la noticia de su liberación, de la liberación de la monja, y que llegaba directamente a Roma a hablar con el Papa Francisco para agradecerle la labor que había hecho el Vaticano. Y esa mañana me fui corriendo con mi señora a una audiencia pública que había del Papa, para tratar de llamarle la atención al Papa de la gratitud de los colombianos por la liberación de nuestra monja, que habíamos intentado nosotros infructuosamente de liberarla. Y pues el aspecto que más me dolía de todas maneras es que nunca me habían dado las gracias en esos 4 días anteriores de las empanadas. Y yo siempre esperé la gratitud de las empanadas y nunca llegaron. Pero entonces me acerqué ese día donde el Papa a decirle gracias en nombre de los colombianos por la liberación de la monja, y se me vino el Santo Padre y me dijo: Jorge Mario, por favor, siga mandando esas empanadas. Y hasta la fecha los colombianos le llevamos empanadas al Papa Francisco. No, pues entre anécdotas de empanadas, saludos, recuerdos, estamos en esta mañana de lunes recordando al Papa Francisco. Doctor Jorge Mario, de verdad, muchas gracias por haber compartido con nuestros televidentes esas anécdotas de tanto que usted vivió cercano a este Papa que hoy se ha ido, el Papa Francisco. Un abrazo y gracias. Gracias, Juan. Un abrazo para ti.